tiempos pues no puede ser permitida. El segundo punto de acuerdo que quiero exponer es pues otra violación a los derechos humanos de una niña adolescente, una niña de 14 años de edad que fue víctima de violación. Existen peritajes en los que se sabe que la niña fue víctima de violación por un familiar. En este punto de acuerdo, pues el fiscal general del estado de Querétaro, que además es un fiscal carnal, porque el fiscal que teníamos en Querétaro debió de haber dejado su encargo este mayo 2025, y como ganamos la mayoría del Congreso local, pues se hizo un cambio y se eligió al fiscal en noviembre de 2024, y este fiscal pues obviamente revictimizó a la joven y pidió una acusación, hizo una acusación de… Permítame un segundo, Sí. senadora Robles. Efectivamente, se ha terminado el tiempo y entonces lo que procede es que primero votemos un dictamen, un punto de acuerdo, y luego le damos 5 minutos para presentar el segundo. Ah, muy bien. Muy bien, Sí. presidente. Entonces, el primer punto de acuerdo que Senador sería… Vargas, ¿con qué objeto? Permítame, senadora Robles. Moción de procedimiento. Eso sería en una segunda ronda, presidente. La presentó en esta y esta sería una segunda ronda. Nada más se podría votar esta. Gracias, presidente. A ver, la senadora pidió presentar los dos puntos en una sola intervención y por eso estaba yo siendo tolerante con el tiempo. Así se anunció desde un inicio. Pero Si no… uno primero y otro después. Permítame un segundo. Entonces, ni la mesa directiva ni el Pleno planteó que este procedimiento no fuese aceptado. Yo planteaba, frente al llamado a la atención del tiempo, pues que votáramos primero uno y luego expusiera el segundo. Pero el senador Vargas comenta que no le correspondería el siguiente turno a la senadora Robles. Entonces, yo lo que planteo es que pudiera terminar su intervención como se planteó, que presentaría los dos puntos, que lo haga a la brevedad porque el tiempo se ha terminado. El tema es gravísimo, la verdad, y debería haber empatía sobre este tema de una niña de 14 años violada y encima sancionada por la Fiscalía de Querétaro. Entonces, le pediría que culmine para que podamos poner primero un punto a votación y luego el segundo. Bueno, pues culmino con el primer punto, el segundo punto, que es exhortar a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a que no continúe con el ejercicio de la acción penal contra Esmeralda, la menor de edad, que además de ser víctima ha sido revictimizada con el proceso, o bien, en caso de continuar con las investigaciones, estas se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y a los tratados internacionales de defensa de los derechos a las mujeres, tales como la Convención de Belém do Pará y el CEDAW. El Senado de la República exhorta a la legislatura del Estado de Querétaro a que se inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general del Estado de Querétaro. Y también exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro a que se hagan las investigaciones pertinentes y que se proceda a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que correspondan. Quiero aclarar, presidente. Culminar, senadora, porque si, como pidió en un solo tiempo, los temas son muy importantes, pero si pudiera concluir. Sí, ya concluyo. Nada más quería, estos puntos que expongo son puntos que después de haber conversado con mis compañeras senadoras, los pido incluir de esta manera en el punto de acuerdo
que no estaba así y pues que se someta eso a votación. Y lo único, para concluir, quiero pedir a los senadores de Querétaro que se incluyan a estos puntos de acuerdo para que pues todos estemos en el mismo entendido de que los derechos humanos de las personas no se pueden violar. Muchas gracias, presidente. Como escuchamos, a la senadora Robles Gutiérrez presentó 2 proposiciones con puntos de acuerdo para los cuales ha solicitado urgente resolución. Cada uno de ellos tiene propósito distinto, por lo que consultaremos a la Asamblea uno a uno si autoriza que se tramiten de esa forma. Momento, senadora Michel Camarena. Momento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del reglamento, procede a la Secretaría a consultar sobre el primero de ellos, que es las detenciones injustificadas contra comerciantes de grupos de pueblos originarios en Querétaro capital este fin de semana. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro se considera de… Consulto a la Asamblea en votación económica si el punto de acuerdo relativo a las detenciones injustificadas contra los comerciantes del grupo de pueblos originarios se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. En consecuencia, esta discusión, el punto de acuerdo, ya ha pedido la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional en Contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Ok, entonces ahorita van a discutir el primer punto de la anterior senadora, que es sobre los artesanos en Querétaro. Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que tenemos oportunidad, porque es… Solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación Ahora económica están si el votando anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Del caso de los artesanos en Querétaro. Posterior a esto van a empezar a hablar sobre el caso de la Niña Esmeralda en Querétaro. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Si se considera de urgente resolución, presidente. Muy bien. Sirva a la Secretaría de leer los 2 párrafos sustantivos del punto de acuerdo para que haya claridad de lo que vamos a decidir. Adelante. Procedo a dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a que no continúe con el ejercicio de la acción penal contra Esmeralda, la menor de edad que además de ser víctima ha sido revictimizada con el proceso. O bien, es caso de continuar con las investigaciones. Estas se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados internacionales de defensa de derechos de mujeres, tales como la Convención Belém do Pará y la de la CEDAW. Segundo, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la legislatura del Estado de Querétaro a que se inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general del Estado de Querétaro. Tercero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro a que se hagan las investigaciones pertinentes y que se proceda a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que corresponda. Es cuanto, presidente, y procedo a la consulta de votación. Esta discusión y tiene la palabra en contra. No tengo registrados oradores, oradoras a favor. Muy bien, senadora
Malú Mecher Camarena. Tiene la palabra a favor la senadora, en contra, perdón, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Es increíble que alguien esté en contra de este punto. Pero bueno, veamos qué dice la senadora. Quisiera referirme a un hecho al que se ha dado una difusión importante en los medios de comunicación los días recientes, un hecho de la jovencita de Huimilpan. Y parto de que es un drama terrible para ella, para su familia, pero también para nuestro Estado. En este posicionamiento, que según se refirió es en contra, yo quiero decir, no podemos estar en contra de pedir que a una menor de edad se le escuche, se le tome en cuenta, que se tomen las circunstancias de su entorno y de su contexto. Y desde luego hacemos una demanda, una exigencia a la Fiscalía del Estado para que el proceso de esta jovencita pueda, que omito su nombre para no revictimizarla, se lleve a cabo primero tomando en cuenta su condición de menor de edad, las circunstancias en las que se llevaron a cabo, que desde luego sea preponderante el interés superior de la jovencita, que se resuelva con visión de género. Es una exigencia que hacemos a la Fiscalía del Estado de Querétaro. Y quiero decir también, citar que el día de hoy el gobernador del Estado en un mensaje en la mañana hace este mismo llamado a la Fiscalía. Por supuesto que tenemos que estar a favor de la jovencita, a favor de la condición y de las circunstancias en que se lleva a cabo esto. Y siempre, repito, protegiendo el interés superior de ella. Estamos a favor de su causa y así lo expresó el gobernador hoy en la mañana. Y por eso es el llamado que el propio gobernador hizo a la Fiscalía del Estado. Y también la reflexión del gobernador en el sentido de que estas circunstancias nos deben llevar a aplicar políticas públicas en los estados para evitar que esto suceda, para que prevenir este tipo de actos, para prevenir que se revictimice a las personas afectadas, para darle el apoyo y el seguimiento tanto a ella como a su familia y la protección necesaria. Esto es fundamental. En ese sentido, bueno, no es precisamente, señor presidente, que yo esté en contra. Desde luego me sumo a la exigencia de que se tomen en cuenta todas estas circunstancias en el caso de esta jovencita. Y que obviamente nosotros también como legisladores federales tomemos estos hechos para ver de qué manera podemos contribuir a que estos hechos que hoy sucedieron en Querétaro, lamentablemente, pero de los que no estamos exentos de que se presenten en el resto del país, puedan ser motivo de prevención, de acompañamiento, de seguimiento, de atención psicológica para la chica, jovencita que resulte afectada, para la familia y también para el entorno social que respete y tome en cuenta las condiciones en lo que éstas se llevan a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Murguía Gutiérrez. Sí, ¿con qué objeto, senador Ricardo Anaya? Brevísimo, presidente. Para sumarme a la posición de la coordinadora, creo que indudablemente tenemos que estar del lado de la niña
que en esta historia trágica es la víctima. Es afortunadamente también la posición que ha asumido el gobernador del estado. Que no haya duda, del lado que tenemos que estar es del lado de la niña. Gracias, presidente. Gracias, senador Ricardo Naya. Tiene el uso de la palabra a favor del Recordemos que Querétaro es panista y Ricardo Marta Naya Lucía Mitchell Camarena y el grupo parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Y bueno, probablemente tomaron tribuna para poder expresarse como partido, como senadores del partido del PAN, y no quedar como los que no defendieron a la niña. Eso es lo que yo considero. Gracias, señor presidente. Este es el punto a favor. favor. Además de sumarme al punto de acuerdo, y supongo que todo mi grupo parlamentario lo está haciendo, celebro de verdad la postura de quien me antecedió en el uso de la palabra. No podríamos esperar menos de una persona con esa calidad humana que conozco, que tiene, pero sí es asombroso, de verdad, vergonzoso, y nos lleva a 500 años atrás una postura como lo que sucedió con el caso de Esmeralda N. Esta chica es violada por un mayor de 45 años, primo de la víctima. No se da cuenta de todo lo que puede hacer porque es amenazada, no sabe que está embarazada y tiene una urgencia obstétrica, y ahora resulta que una chica de 13 años tiene que saber qué hacer con una emergencia obstétrica. Ni a los 50 años puedes saber qué puedes hacer. Pero además, no se castiga al delincuente violador, sino que a ella se le revictimiza, se le deja en su casa con arraigo domiciliario, se le priva de ir a la escuela porque nada más puede ir por las tareas y regresar, es víctima de un escándalo comunitario. El señor es familiar, es conocido, que podría estar entrando y saliendo a esa casa, y además amenazando, no permite hacer una denuncia por violación. Pero lo más grave es que las defensoras de derechos humanos demuestran que hubo un mega peritaje, porque las declaraciones del fiscal son de verdad de vergüenza, diciendo que había nacido vivo y que como eso era vida, entonces había sido calificado como un asesinato. ¡Qué vergüenza de fiscales! Por eso insisto yo que la gran derrota de nosotras, las mujeres, las niñas y los adolescentes, son las fiscalías estatales. No están preparados, no están preparadas, no conocen los protocolos para juzgar con perspectiva de género publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido hace más de 8 o 10 años. ¡Qué vergüenza! Que todavía dicen que saben y no saben que no saben. Este señor fiscal comete un gran atropello porque esta niña es víctima de violencia sexual, de violación sexual. De violación, fíjense, no tiene la posibilidad de actuar y denunciar. La revictimizan, la meten a su casa, y además de que la dejan en su casa donde puede entrar y salir el supuesto agresor, la privan de la escuela. Y además le tiene que pagar más de 500,000 pesos al agresor. ¡Qué vergüenza! Para repararle el daño, ahora resulta que tengo que pagarle al violador, en lugar de que sea el agresor, el violador, el que repare el daño y se aplique la justicia. De verdad, increíble lo que sucedió en Querétaro. Este fiscal debe ser destituido. Este fiscal no le sirve al Estado de Querétaro, no le sirve al gobernador, y debería él presentar su renuncia. Por ética, por congruencia, el señor debe demostrarle a Querétaro que el fiscal que tienen
no le sirve, porque lo va a hacer con otras niñas, porque va a revictimizar a otras adolescentes, porque va a decir que teniendo una urgencia obstétrica la niña tenía que haber sabido qué hacer. De verdad es increíble lo que sucedió en Querétaro. Conocemos a las autoridades, conocemos al gobernador y ¿qué tiene que suceder? 1, sobreseer el caso. 2, reparar el daño económico, psicológico, comunitario de toda la familia, porque este no fue un daño nada más a ella, a toda la familia que la rodea. 3, aplicar la ley y detener inmediatamente al supuesto violador. 4, ofrecer una disculpa pública. Terminar, senadora. Sí, señor, Mitchell, sí, Camarena. señor, concluyo. Ofrecer una disculpa pública a los familiares, a la niña, y 5, destituir al fiscal. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Mitchell Camarena. Tiene la Perfectamente bien narrado. palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri. En contra, dice, pero ya la senadora Murguía Gutiérrez aclaró que no es la postura. Adelante. Gracias. Con su venia, presidente, y haciendo la misma aclaración que hizo mi coordinadora, se trata de un caso muy triste, muy lamentable. Estamos hablando de un caso que nos duele a todos, un caso que refleja la necesidad de mayores esfuerzos para apoyar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Exigimos a la Fiscalía del Estado de Querétaro para que actúe considerando perspectiva de género, de edad y de condiciones de vulnerabilidad. Les comparto, el Gobierno del Estado, a través del gobernador, ha manifestado que dará atención especial a la familia. También ya hubo acercamiento con Gobierno federal para que haya acompañamiento a la niña y que sobre todo que se le escuche, que se le crea entendiendo sus circunstancias. Aunado a ello, se informó que se anunciarán una serie de medidas por parte del Gobierno del Estado para programas de prevención, de educación y de formación en valores. Como representantes de las y los queretanos, estaremos muy atentos de la definición de este caso y sin duda salvaguardaremos el derecho de los menores. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora, agradecemos al senador Dorantes, tiene el uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor. Gracias, senador presidente, y con el permiso de la honorable asamblea, como siempre, yo sé que el pueblo de México está pendiente de nosotros y quisiera recalcarle al pueblo de México que todo esto que está pasando en Querétaro, que nos avergüenza, se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Pero tenemos esa costumbre, esa cultura de no querer hablar de los problemas sexuales, que no nos gusta hablar de la reproducción de nuestra especie, que nos avergüenza hablar de sexualidad humana, que nos prohíben, inclusive en los libros de texto, que se ponga y se diga la palabra pene. Escándalo que hicieron. ¿Ya ven? Como si es necesario que a los niños y a las
En este caso está volteando a ver a los del PAN, que son normalmente los conservadores en temas de sexualidad. Un segundo. Niñas, se les diga cómo deben cuidar su vida y su salud. Sí, pero no, hasta se ampararon para que no se repartieran los libros y los andaban quemando. Vergüenza les debería de dar andar quemando los libros. Esto se pudo haber evitado sin necesidad de que aquí estuviéramos hablando de este problema, si en Querétaro las autoridades hubieran salido a dar la cara por esa criatura. Todavía el fiscal la acusa de asesinato. Todavía el fiscal la revictimiza. ¿Se imaginan lo que está viviendo esa criatura? ¿Se lo imaginan? ¿O es nada más una pose? Está sufriendo. ¿Que les da dolor? Hay que demostrarlo. Que ese fiscal se vaya ya. Hoy se tiene que ir ese fiscal. Porque no entiende el problema en el que está. ¿Eso qué? Ya empezaron a gritonear de tonteras, porque no son capaces de escuchar y luego se quejan de que no escuchamos. ¿Cómo vamos a escuchar? A mí me hubiera gustado ver a toda la bancada prianista con las bocinas aquí diciendo justicia para Esmeralda. No nos vamos a mover hasta que Esmeralda se le haga justicia. Y sin embargo, ni siquiera están presentes, ni siquiera dan la cara por esa niña. Yo creo que debemos, y agradezco a la senadora y reconozco en nombre de toda la bancada a la senadora Beatriz Robles, que se atreve a defender a su pueblo, que se atreve a decir que en Querétaro eso está pasando. Yo los conmino y los invito a que toda la bancada realmente se sume a este punto de acuerdo y pida la renuncia, la destitución del fiscal. No debe de estar ahí, porque aquí no debe de haber impunidad. Se cometió algo grave y debe de servir de ejemplo para todo el país, que las niñas se cuidan, que las niñas se protegen desde antes de que sufran, y que las niñas no se tocan, y las niñas y los niños no son juguete. ¿Cuándo va a aprender los hombres a que las mujeres se les respeta desde que nacen? ¿Cuándo lo van a aprender? Todos los hombres que cometen eso. Cuando nosotros las mujeres nos unamos, cuando nosotros las mujeres pidamos castigo inmediato contra ese tipo de situaciones, contra ese tipo de ciudadanos, si se les puede hacer de algún modo. Aquí se tiene que justificar y que resarcir el sufrimiento de Esmeralda, de la familia, de la comunidad, de todas las niñas y los niños, y que no vuelva a suceder. Hago un llamado a todos los y las senadoras para que de hoy en adelante tampoco se vuelva a repetir el andar quemando libros, el andar diciendo que no se toquen esos temas. Ojalá, senadora Malú, que esas iniciativas que se te han detenido tanto, ese paquete de iniciativas de derechos reproductivos, ya salgan en las próximas semanas. Hace falta que nuestras niñas y nuestros niños conozcan su sexualidad. Hace falta, y ojalá nos acompañen a las iniciativas donde estamos pidiendo mayor penalización a quien abuse de las niñas y de los niños, y no nada más en su sexualidad. ¿Cuántos hombres golpean a las criaturas? Hace 2 semanas allá en otro estado? En otro estado fue muerto a golpes. Termino, presidente, muchísimas gracias por la tolerancia, solicitándole al pueblo de México que nos den la libertad y no nos empiecen a coartar con amparos, a que sigamos protegiendo la niñez de México en todo el país en general. Da vergüenza, de veras, no haya uno ya ni qué decir de la vergüenza. La senadora Beatriz quiere preguntar algo. Perdón.
Sí, es que ya acabó su tiempo, Ya. senadora Margarita, pero Ya sí, acabé. ¿con qué objeto, senadora Beatriz Robles? Personales, presidente. Sí, adelante, tiene la palabra. Nada más quiero aclarar hasta por 2 que minutos. este punto de acuerdo que he presentado es por los derechos humanos de una niña, porque tiene 14 años, una niña a la que el fiscal, sin ninguna perspectiva de género, pidió que se le acusara por homicidio. Por eso creo yo que este punto de acuerdo es de urgente resolución y que no sean hipócritas los compañeros, porque aquí todas las mujeres deberíamos de votar a favor de este punto de acuerdo y vamos a estar siempre para defender al pueblo de México. Y también los hombres deberían de votar a favor, porque ya debemos de tener otra conciencia y respetar a las mujeres. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, senadora Robles. Al no haber más oradoras ni oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Disculpa, es mi internet. Vamos a ver. Lo que van a hacer es votar para ver si pasa el tema. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se aprueba la proposición, presidente. Aprobado el punto de acuerdo en relación con una menor de 14 años quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar, comuníquese. Tiene ahora la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos 2025